Mi nombre es Mirentxu Aguirre Aristizábal. Mi nombre es Miquele Aguirre Aristizábal. Nacimos el 2 de noviembre de 1936 en Pamplona. No te enteras porque es una recién nacida, pero por la familia, sobre todo a mamá, justo mes y medio de haberle asesinado a su marido. Y además nacimos dos gemelas que al principio no se sabía. Aunque el ginecólogo le dijo alguna vez, me parece que te laten dos corazones. Al no conocerlo también lo hemos idealizado un poco. Y claro, estupendo, guapo, no nos ha reñido nunca, no nos ha puesto pegas venir. Lo que pasa a un padre con los hijos, ¿no? Entonces te puedes imaginar todo bueno. Cuando ya la Ita lo detuvieron, fue el mismo 18 de julio, todos fuimos a casa de mi abuelo, ¿no? La figura de la Aitona Gonzalo Aristizábal, que fue padre prácticamente para nosotras, pero siempre añoras el padre. Es más, yo incluso de chica he llegado a soñar que estaba en Francia y que luego venía. Nos dejaron sin nada. Nos quedaron todo el negocio con el cielo y la tierra. Y gracias a las dos familias, porque si no, pues a pedir limosna. Claro, y además de momento con 3 hijos y al mes y medio las gemelas ya éramos 5 hijos. Nuestra abuela, yo pienso que la pobre le hizo polvo lo de la Ita. Y ver a su hija, la mayor, la única que entonces estaba casada, y era joven, 22 años tenía cuando se casó, 31 cuando lo mataron a la Ita. Entonces para ellos fue muy duro. Nuestro pobre abuelo se decía, yo hasta la guerra pensaba que todo el mundo era bueno, luchando sola, de vivir de maravilla a tener que estar pendiente de todo lo que dieran. Lo mismo los aitonas, que los de Arellano, que los de Estella. Pues los de Arellano, como te comento, como eran de campo, pues patatas, todo eso no faltaban. Mataban el cerdo y te mandaban cosas. Y el abuelo Gonzalo, pues en encargado de los colegios, de las leches condensadas para nosotras, cada uno hacía su papel. Pero siempre ama pendiente de lo que les dieran. Bueno, en realidad fueron víctimas las dos familias, claro. Y en la cuadrilla y en compañeras del colegio teníamos, bueno, nacionalistas ninguna, solo nosotras. Había carlistas, había falangistas, había personas que ni fu ni fa, pero yo digo, la convivencia, bien. Muchas, porque claro, nosotros en casa hemos hablado de esto siempre, pero con las amigas no. Porque había unos años que había cosas que, aparte que se tenía mucho miedo, lo que hemos pasado miedo. Me siento represaliada, más que represaliada, a veces un poco despreciada porque eras hija de rojo. O separatista, pero lo demás no, porque digo, al ser jóvenes estamos protegidos por la familia. El año 1959, el año que se casó Miquele, a los 22 años de haberle. O sea que, hombre, la prueba es que los zapatos salieron enteros, ¿eh? Y luego se vio un tiro aquí y otro atrás. Nos llamaron unos chicos de Bacharre y la verdad que estuvimos, se organizó la junta, me nombraron a mi presidenta, Miquele Servet presidenta y tal, y fueron años de mucha ilusión, porque además yo les comentaba a veces que era casi como una terapia, porque la gente me contaba lo suyo, que hay gente de los pueblos que ni los padres les contaban la verdad, tenían como miedo. En nuestra casa no hubo ese problema, según íbamos entendiendo, pues te iban contando las cosas, pero siempre hemos tenido claro que a la Ita lo habían matado. Y además lo enterraron en Tajonar, en un campo de labranza, fuera del cementerio. Y entonces nosotras de pequeñas íbamos con mamá y mis hermanos a traer flores. De momento el gobierno se ha hecho cargo de las exhumaciones, cosa que hasta ahora, bueno, las hemos pasado canutas. Aunque fuimos muy atrevidos, porque nos hicimos el parque de Saltaguda, que es una maravilla, que nos costó un pastón. En nuestra casa saben todo es todo. Es que no puedes ocultar, es que es una vivencia. Yo he notado la falta de la Ita muchas veces, y eso te marca. Y luego también nos ha marcado un poco, incluso complejo, de que éramos hijas de bicho raro. Tuvimos una época que estuvimos yendo a colegios, a algún instituto y a la Icastola, y con otros testimonios, oye, cómo nos atendían los críos y qué interesados, y cómo se emocionaban.
A ver si hay suerte y cambia el gobierno, puede ser algo, no sé.